Y es momento de darle la bienvenida a Julia Estrada, que hoy vino especialmente a hacernos compañía porque hay novedades, tienen que ver con la llegada del Fondo Monetario Internacional. Bueno, la llegada, ahora entramos en los detalles. Bienvenida, Julia. ¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, tenemos que hablar efectivamente de la visita del Fondo Monetario Internacional. En realidad es la misión argentina en el marco del Fondo Monetario Internacional, una misión que es muy relevante. De hecho, estaba repasando los datos del último acuerdo que se firmó en octubre. El primer acuerdo se firmó en junio, el 20 de junio, y el segundo en octubre, ya con Guido Sandleris al frente del Banco Central, asumiendo en ese momento. Y el propio Fondo Monetario Internacional, releyendo el acuerdo, pone un gráfico con la cantidad de deuda tomada respecto del fondo por distintos países emergentes, y Argentina tiene una barra altísima, es el país más endeudado en la comparación con el fondo. Por eso digo, la misión argentina en el marco del FMI es muy relevante. Hablamos concretamente de qué cifra, 150.000 millones... 57.000 millones de dólares, estamos hablando de lo último que se cerró, lo primero había sido de 50. Sí, espera, pero la cifra de 150.000, de la que se habla a partir de 2019... A partir de 2019 se espera, ahora en marzo, que se desembolsen unos 10.900 millones de dólares. En realidad, técnicamente, yo acá lo tengo anotado porque estuve viendo que en algunos medios se confunden las cifras. Bueno, yo me las confundí, no, pero, todas me las confundo. No, pero lo de los 150 quizás es otra cosa y yo no me estoy dando cuenta. Los 7.800 millones de dólares que andan dando vueltas son los derechos especiales de giro. Eso es lo que se va a desembolsar en marzo. Lo que pasa es que esos derechos especiales de giro equivalen a 1,4 millones de dólares cada uno. Entonces, en realidad, son equivalentes. El fondo lo mide a la plata que te presta como país en derechos especiales de giro, no millones de dólares. Si lo pasás, son unos 10.900 millones de dólares lo que tienen que depositar en marzo. Es decir, para el gobierno de Macri es fundamental que esta visita salga bien. Claro. ¿Y con qué tiene que ver concretamente la visita? ¿Es hacer un monitoreo, ver una especie de estado de situación? ¿De qué depende ahora que ese dinero llegue o no llegue? Bien, en algún punto es monitorear que lo que el gobierno se comprometió a hacer, lo haga. Yo vengo diciendo estos días, eso no es necesariamente que todas las variables que hacen quizás al bienestar económico de la población anden bien. Posiblemente no le importe tanto el desempleo o la tasa de desempleo que el déficit cero. Claramente le va a importar mucho más el déficit cero y la inflación. Yo creo que esos son los caballitos de batalla, porque en algún punto han resignado el objetivo del crecimiento. Digo, han resignado hasta en términos... poniendo en paridad tanto al gobierno como al Fondo Monetario Internacional. Llega un punto donde hay una coautoría en el plan económico y me parece que está bien mirarlo en esos términos. Han acordado algunos objetivos en común. Claro. Julia, hoy leía que hay una especie, o habrá una especie de control o decisión conjunta respecto de las bandas de flotación para el dólar. ¿Qué es lo que puede pasar en ese punto? Bien, ellos se comprometieron desde que asumió en aquel entonces Guido Sandleris, a hacer una política monetaria distinta, ¿no? En donde el dólar empezó a tener bandas. Banda superior, banda inferior. ¿Qué significa esto? No que no se va a mover de ahí. Significa que supera la banda superior, que está cerca de los 48 pesos, y recién ahí puede intervenir el Banco Central, o perfora hacia abajo la banda inferior, que está en 38 y pico, y recién ahí puede intervenir el Banco Central. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dólar puede oscilar en 10 pesos, es decir, a una y no pasa nada, no requiere intervención. No requiere intervención, así que atención con esto de las bandas como un esquema de encorsetamiento, porque en realidad el dólar se mueve y se puede mover bastante. Pero puede haber un pedido al Fondo Monetario Internacional, un pedido para poder intervenir fuera de esas bandas. Mira, ¿de ese límite de banda? Es difícil. Yo creo que estaría bueno que el gobierno siempre se guarde formas de manejar localmente el tipo de cambio. A mi criterio, el tipo de cambio es una de las variables, o la variable central. Si nos fijamos lo que pasó el año pasado, solo con la suba del dólar, podemos agregar un par de variables más, pero solo con la suba del dólar tuvimos un descalabro económico muy relevante. Estamos hasta el día de hoy revisando las variables de 2018 y tanto el PBI como la inversión, como la fuga, vienen dando mal. Con lo cual, es difícil pensar que el gobierno vaya a jugar esa carta de decirle al fondo, yo quiero más margen de maniobra, porque en los hechos firmaron no tener más margen de maniobra que el que tienen, y para ellos hay cierto margen, porque supera los 48, perdón, los 48 y pueden vender hasta una cierta cantidad de dólares.
perfora los 38 y pueden comprar hasta una cierta cantidad de dólares, que es lo que vienen haciendo. Claro, si tienen una suba a 47 y no está excediendo el límite superior de la banda, es lo que muchos se preguntan, ¿qué se hace? Porque en realidad ahí sería una suba muy importante. Hoy hubo una suba, pero muy pequeña, ¿no? De algunos centavos, pero algún movimiento. Los movimientos que se están dando por estos días en el dólar no afectan, no cambian, digamos, absolutamente nada. Mira, yo creo que podemos empezar a hablar de cambios o de impacto en el dólar con los precios cuando vuelva a superar los 40 pesos de una manera pronunciada o veloz, si se quiere. Por el momento, como llegó a los 40 y bajó a los 38, en un momento 37, después 38, muchos lo que dicen es, ya se están actualizando los precios a 40 y el que no lo actualizó lo está actualizando a 40, entonces en realidad ese termina siendo el tipo de cambio con el cual muchos se manejan. Si vuelve a superar los 40 es donde empiezan a aparecer los problemas y los riesgos de un temor que genera una nueva corrida. Claro. A ver, la pregunta del millón es qué podría pasar este año. Uno cree que, bueno, podría haber movimientos del dólar en los próximos meses o hasta una nueva corrida cambiaria. Hay algunos que lo aseguran, pero por otro lado hay quienes dicen, bueno, en pleno año electoral el gobierno no va a permitir que esto suceda. La pregunta es, ¿el gobierno está en condiciones, puede manejar si permite o no permite que esto suceda? Mira, creo que hay dos cosas para decir. La primera es año electoral. Y eso le agrega un componente de inestabilidad que no lo tenía el año pasado. Por eso lo del año pasado, bueno, justamente en un año que se suponía tranquilo, además año par, siempre se plantea esta idea de los años impares como los años complejos. Bueno, el año par fue malo. Entonces, ahí es como un llamado de atención. Cuidado, año electoral, se juegan muchas cosas. Es un año además donde políticamente ya está todo muy tensionado estando en febrero. Pero por otro lado va a recibir 22.800 millones de dólares del fondo. Y eso también es algo excepcional. Así como es excepcional la cuestión electoral, es excepcional recibir 22.000 millones de dólares del Fondo Monetario y recibir en marzo esta cifra, 10.900 millones de dólares. No debería haber sobresaltos. Claro, lo que estoy queriendo decir es, hay un nivel de ingreso de divisas que permitirían que el gobierno transite el 2019 sin mayores problemas. De cualquier manera, dada la exposición argentina a la salida de dólares, de nuevo, Argentina no regula la salida de dólares. Si se quieren dar vuelta, como se llama en la City, están en pesos, se dan vuelta, compran dólares y se los llevan, no hay ningún impedimento para que eso pase. Y esas cosas en el mercado siempre están ahí a punto de pasar. No es que pasan todo el tiempo, pero Argentina está vulnerable y está expuesta, con lo cual hay mucha plata que se va a depositar, pero también hay un nivel de vulnerabilidad que no se ha buscado controlar de parte del gobierno. Julia, te pregunto algo porque fue noticia en las últimas horas. Algunos medios hablaban de el residente por parte del Fondo Monetario. Te digo así porque el nombre además es muy complicado, ¿no? Todo el mundo va a saber de quién hablamos. No es el residente. ¿Cómo? No, claro, no. Tiene más onda ese, un poco más. No, hablamos de el residente, el representante del Fondo Monetario Internacional dentro del Banco Central, porque hace un tiempo contábamos que, bueno, ya había una persona instalada con sus oficinas. Bueno, la noticia tenía que ver con que había una mudanza de espacio físico, ¿no? De espacio concreto. ¿Esto tiene algún significado o es solamente una mudanza, algo simbólico? ¿Tiene algún efecto concreto? No, no tiene ningún efecto. Yo creo que claramente permite hacer un análisis simbólico muy evidente. Argentina, cuando se desendeudó el Fondo Monetario Internacional, que se gestionó el pago a fin de 2015 y se concretó a comienzos de 2006, básicamente también cerró posteriormente esa oficina que tenía el Fondo Monetario en el Banco Central. Existió esa oficina, no es que es la primera vez que ocurre en la historia. De hecho, perdón, es importante lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque hay muchos que todavía siguen cuestionando y dicen, ahora te dejo continuar, pero es interesante lo que decís. Algunos dicen, bueno, pero nunca dejamos de ser parte del fondo. Siempre fuimos parte del fondo o un país miembro. Claro, bueno, pero hay una diferencia fundamental. De hecho, los monitoreos, durante esos años de los que vos hablás, Julia, no solo no había oficina dentro del Banco Central, con todo lo que esto significa, la cercanía de las decisiones, pero tampoco se realizaban los monitoreos anuales, no venía una comisión a monitorear. Nada, perdón el paréntesis, pero porque es importante, hay gente que todavía tiene como muy marcado fuego el concepto de que, bueno, nunca dejamos de ser parte del fondo, entonces, listo. No, creo que es muy relevante lo que estás diciendo, porque es cierto, Argentina es miembro del Fondo Monetario Internacional desde
1956. En aquel entonces ingresamos al Fondo Monetario Internacional y fue durante el gobierno de Frondizi que tuvimos los primeros acuerdos. Esa es la realidad. Y ahí empezó un programa, además de liberalización económica, que hay que remontarse hacia esa época. Lo que pasa es que, claro, una cosa es ser socio de un club y otra cosa es que los directivos del club te digan lo que tenés que hacer. Claro. Es como que hay una diferencia sustancial. Sí. Y claramente el kit de la cuestión con el FMI es que te preste el 1.277% de tu cuota como socio. O sea, Argentina claramente tiene una cuota, paga un porcentaje en donde es minúsculo al lado de lo que paga Estados Unidos, y por eso es tan importante para Estados Unidos, porque si no el FMI parece que estamos hablando de algo etéreo. El principal socio de ese club, que es el fondo, es Estados Unidos. Claro. Entonces para Estados Unidos también es muy importante poder primero tener controlado a su patio trasero, que son los países emergentes y sobre todo América Latina. Pero además, si tomaste deuda del FMI y sos el que está sentado en la silla más grande adentro del fondo, querés controlar lo que hace Argentina en el marco del préstamo que te dio el Fondo Monetario. Así que a mí me parece que el nivel de control es elevadísimo, que no va a ser fácil para el gobierno que venga, sea cual sea, si eventualmente se lo quiere sacar de encima, no va a ser fácil hacerlo. Y que esta auditoría lleva... Digo, recién empieza, lleva su tiempo poder empezar a despegarse. Sí, ya nos acostumbramos un poco, ¿no? Cuando hablamos de cada llegada de... Esta es la tercera visita, de hecho. Claro. Bueno, o sea que no nos ilusionamos, no me voy a acordar el nombre, es muy complicado, pero no, el residente de la... Es de Jamaica. Es jamaiquino, yo tampoco me acuerdo el nombre, pero es jamaiquino. No, y además es muy difícil, el nombre no importa, pero todos sabemos de quién hablamos, no nos ilusionamos con la mudanza ni nada por el estilo, es algo simbólico. Y no, me parece que va a haber que renegociar en todo caso en algún momento. Y sí. Bueno, Julia, muchísimas gracias por haber venido. Nos quedamos ahora después de las 6 viendo el diario, que seguramente tenés buena información preparada. Gracias, como siempre.